La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis tema vinculado con las tareas que cumple la función legislativa, tanto en materia legislativa cuanto en materia de fiscalización. ¿Cuál ha sido y debiera ser el aporte en estas dos tareas fundamentales que por mandato constitucional debe hacer la Asamblea Nacional, la tarea legislativa y de fiscalización? ¿Cuánto se dejó de debatir con altura y a profundidad las leyes y a fiscalizar con responsabilidad? Quiero dar la bienvenida al doctor Santiago Basabe, analista y académico, al doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y del Observatorio Legislativo, y Raúl Proaño, veedor ciudadano. Doctor Santiago Basabe, ¿cómo confiar en una función importante de Estado como la legislativa cuando ha habido la aprobación de leyes o la tarea de fiscalización que de alguna manera se ha degradado? ¿En qué condiciones debiera aportar la Asamblea Nacional estas dos funciones importantes? Muy buen día. Hola, buen día Miguel, buen día Mauricio, buen día a la audiencia que nos escucha. Yo creo que ese es un problema estructural del país, no es un problema reciente, no es un problema de esta asamblea, es un problema que se viene arrastrando hace buen tiempo. O sea, no creo que sea menos de una década en cuanto a conformaciones de la legislatura, y tiene que ver con un problema que desborda a las personas, a quienes son parte de la legislatura, tiene que ver con un problema de las reglas del juego político. En el país tenemos reglas del juego político que están diseñadas para que los más corruptos y los más mediocres hagan vida política. Así de fuerte es la realidad. Las reglas están diseñadas para que los más corruptos y los más mediocres lleguen a la asamblea y a los cargos de elección popular. Entonces, si tienes unas reglas que incentivan ese tipo de actores políticos, es difícil que las cosas funcionen bien en la legislatura o en cualquier otro espacio de toma de decisión pública. Y las consecuencias es lo que mencionabas, Miguel. Hay un déficit en la calidad de la legislación que se aprueba, hay un déficit en la calidad de la fiscalización que se realiza de la legislatura, y por tanto también la relación de la asamblea o la confianza de la asamblea hacia la ciudadanía desciende, ¿no? En términos generales. Entonces, insisto, cierto es que hay actores que los legisladores, en este caso los asambleístas, tienen una carga de responsabilidad, por supuesto, pero me parece que el problema de fondo está en cómo está diseñado el sistema de partidos, el sistema electoral y en general lo que tiene que ver con los mecanismos de representación política. Es decir, doctor Basabe, esto tiene que ver primordialmente con la representación que tienen ante la Asamblea Nacional. Tiene que ver con eso, pero y tiene que ver con las reglas de juego. Por ejemplo, para que sea mucho más manejable. En Ecuador no es indispensable ser afiliado a un partido político para ser candidato, por ejemplo. O sea, esa es una cuestión básica. Si uno observa la papeleta electoral presidencial anterior, las dos anteriores quizás, es mínimo el porcentaje de candidatos que tienen una afiliación partidista, mínimo. No creo que sea más del 10%, 20% exageradamente. El resto es gente que se dedica a buscar algún partido de alquiler para presentarse como candidato y en algunas ocasiones ganar.
y en algunas ocasiones ganaré. Entonces, si no haces una reforma en ese sentido, hay otros temas, evidentemente solo menciono este para empezar la conversación. Vas a tener los legisladores que tienes, vas a seguir teniendo los presidentes que tienes, y en general el sistema político va a funcionar de la forma deficiente como sigue funcionando el día de hoy. Bienvenido al doctor Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y del Observatorio Legislativo. Ustedes que hacen un monitoreo permanente de las tareas, más allá de la cantidad, la calidad que debiera salir desde la Asamblea Nacional, cuando uno de los hechos que se ha reivindicado en la actual administración, el anterior presidente, Henry Kronfle, era el número de leyes, 23, 26, 29. Con eso, ¿cuánto gana el país? Muy buen día, doctor Mauricio Alarcón. Buen día, Miguel, un saludo para ti, un gusto compartir este espacio con Santiago y pues un saludo a la audiencia de Controversia. Mira, el tema de la asamblea, en línea con lo que se decía hace un momento, es histórico también como un problema de calidad, no de cantidad. Qué buenas leyes se producen o qué malas leyes se producen, sería bueno analizarlo de forma profunda, de forma directa, y no simplemente quedarnos con un número que además es manejado a conveniencia en función de cada gestión legislativa, en función de cada periodo legislativo. Cuando incluso te salen a decir hemos aprobado 20, 25, 30 leyes, de las cuales más de la mitad correspondieron a trámites que te dejaron listos para votación, cuando muchas de ellas además estaban ya en la etapa final de veto del Ejecutivo, conocimiento y votación final para ponerlas en vigencia. Entonces, hay que ver incluso si es que estas leyes estaban previstas en la tan cacareada, periodo tras periodo, agenda legislativa que permite al menos delinear una cancha para lo que significa el trabajo de la Asamblea Nacional, o son simplemente cuestiones coyunturales que en la marcha van surgiendo y que no solucionan los problemas de fondo en el país, ¿no? Insisto, no es un tema de cantidad, sino de calidad, sino incluso podríamos aquí sentarnos a ver la enorme cantidad de resoluciones que ha aprobado la Asamblea Nacional, desde el día del bizcocho con queso de hoja hasta el día que declara al Chimborazo como el punto del planeta Tierra más cercano al Sol. Qué cosas tan maravillosas, qué debates tan profundos se dan al interior de la Asamblea. Hay que revalorizar este trabajo. O podríamos también enfocarnos en las condecoraciones que creo cada pasando un día se entregan, ¿no? Vuela la mosca y le condecoran, le ponen medallita. Y yo creo que la Constitución es clara. La Asamblea está para legislar y fiscalizar en función de la naturaleza de representación que el órgano legislativo tiene respecto de los ecuatorianos. Doctor Mauricio Alarcón, quizás lo de la mosca figuradamente es muy pequeño frente a lo que condecoraron a Carlos Poli hoy en la cárcel, en la Corte del Distrito Sur de Miami por una sentencia. ¿A ese nivel se ha llegado? Pero mira, Miguel, orgullosamente debo decirlo que en el periodo anterior y anterior fue Ciudadanía y Desarrollo la que le planteó a la Asamblea Nacional retirar las condecoraciones al señor Carlos Polit, al señor Luis Chiriboga Acosta y a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y fue una actual asambleísta en su periodo anterior, Ana Galarza, quien tomó el liderazgo del tema y finalmente retiró estas condecoraciones vergonzosas, ¿no? Así es que sí, no son moscas, probablemente son murciélagos y de los con rabia. Creo que acá hay que dejar de banalizar algo tan importante como entregar una condecoración y hacer el trabajo como manda la Constitución. Bienvenido al veedor ciudadano Raúl Proaño. ¿En qué momento cree usted que también hace un seguimiento, lo ha hecho durante las últimas décadas, de la tarea legislativa y de fiscalización? ¿En qué momento se perdió de alguna manera el norte cuando debiera haber un mayor aporte, como bien ha resaltado el doctor Santiago Basabe y el doctor Mauricio Alarcón? Buen día. Buenos días con todos. Hay varios momentos en que el parlamentarismo o la importancia de la función legislativa ha decaído. El último gran momento significativo es el año 2009, cuando se aprueba la Ley Orgánica Legislativa, sobre la base de que ya no eran representantes de nada. Es decir, ahí está el momento más reciente donde
lo esencial del Parlamento desaparece con la ley del año 2009. El hito anterior está con el sistema electoral para la constituyente de Montecristi. Entonces, ahí se estableció el derecho a ser designado, pero no a ser electo con votos. Y por eso, desde esa fecha, desde el 2006, no hay elecciones primarias. Y la prueba más evidente es en este año, cuando se presentan 17 binomios presidenciales y ninguno hizo un proceso de primarias riguroso. Es decir, se autoeligieron con una trampa que fue puesta en el Código de la Democracia también del año 2008 y que entró en vigencia en el 2009. Ahí ya les he señalado 3 momentos. 2009 con la Ley Orgánica Legislativa, 2006 con el Estatuto Electoral para la Constituyente y en el Código de la Democracia cuando no se garantiza que haya elecciones primarias con padrón abierto o con padrón de miembros de la organización política. En ese sentido, ¿en qué momento cree usted, luego del seguimiento que ha hecho por años, que se perdió este norte? ¿Acaso solo la ley del 2009 ha sido el detonante o comenzó a deteriorarse incluso el debate parlamentario? En una perspectiva de mayor duración, brevemente, o sea, con cámara rápida, los niños que nacieron en el año 1909 estaban adquiriendo la ciudadanía, el derecho a elegir y ser elegidos en 1929, con una constitución parlamentarista donde se destacó el diputado José María Velasco Ibarra, que destituyó sucesivamente varios ministros y como ganó en esas contiendas parlamentarias, vino la reacción para reducir las atribuciones del Parlamento y cambiar la Constitución de 1929. 20 años después, estaba rigiendo la Constitución del año 46, que ha sido una de las que mayor duración ha tenido, y se garantizaba el sistema bicameral. Esa bicameralidad desaparece en 1963, habiéndose elegido el último Senado en 1960. En 1968, los constituyentes de esa fecha se autoeligen en Senado. Algo parecido lo hacen los constituyentes del 2007 y 2008, que se constituyen como comisión legislativa, mejor conocida como el Congresilio. Es decir, vemos cómo la manipulación del sistema electoral, la desaparición de las 2 cámaras, las deficiencias del sistema electoral no garantizan que personas con calidad, con formación, con visión de estadistas sean electos, porque no existe en rigor el derecho a ser elegido. Luego, entonces, está toda una propaganda en contra de las asambleas y de los congresos. Se presta poca importancia al sentido doctrinario y por eso coincido con Mauricio Alarcón de la importancia de las ideologías, las doctrinas y los debates profundos. Decía, en la opinión pública se deteriora el concepto de asamblea, de parlamento y les da lo mismo. En 1978 se establece la Cámara de Representantes con una perspectiva de establecer más adelante una segunda Cámara que en principio era el plenario de las comisiones legislativas permanentes. Pero el concepto de representante se borra. Y si comparamos entonces lo del 78 con lo del 2008 y el balance hasta esta fecha, los asambleístas no tienen representación. Es decir, no hay crisis de representatividad política, no hay crisis. Simplemente no hay sistema para ser representado ni para representar. La noción de mandato no existe, no hay forma de revocar el mandato a los diputados o asambleístas, precisamente por la aplanadora de una mayoría de partido único. Luego tampoco la información de base para los proyectos de ley se dispone.
Es decir, el principio de representación no está garantizado. Luego el principio de información en el Parlamento tampoco, porque muchos de los proyectos de ley entran a debate, son aprobados y el Pleno en rigor no conoce los fundamentos, los estudios de base. Eso tiene que ver con el sistema de planificación nacional, con el acceso a la información pública por el lado de las finanzas públicas y la cobertura de prensa en general, de prensa especializada. Y el tercer principio que no se garantiza es la igualdad, que queda violado desde la desigualdad del voto, después a la desigualdad en cada asambleísta y cada bloque. La ley orgánica de la función legislativa no regula el comportamiento de los partidos en lo que tiene que ver con el Parlamento y permite que cualquier mayoría circunstancial arrase con el principio de igualdad de los asambleístas, la igualdad de las organizaciones políticas y la igualdad de cada minoría significativa. Es decir, se arrasa con todo y se imponen absurdos. Por ejemplo, con otra norma de la Ley Orgánica Legislativa, cuando dice que es una potestad discutir por artículos o en paquetes. Entonces, si se pone esa norma, el presidente de la Asamblea no debería tener atribuciones para suspender un debate cuando se propone votar por artículos, ni tendría posibilidad de censurar la opinión de uno u otro asambleísta. Es decir, la ley orgánica legislativa rige con muchas trampas que fíjense que a los 15 años podemos refrescar algunas de las observaciones hechas en su momento. Doctor Santiago Basabe, ¿cómo rescatar esta tarea en la Asamblea Nacional, como se ha dicho esta mañana? Ahora hay un sistema en donde, por ejemplo, en un proyecto de ley el ponente es el que presenta el proyecto, ya no se debate, se aprueba en paquete. ¿Cómo rescatar el que en un parlamento se parle, se debate, se construya con altura las leyes en el país? Es que, no sé, nuevamente, yo creo que sí hay un problema en la ley legislativa, en la ley orgánica, evidentemente que sí. Pero tú puedes reformar esa ley y poner lo que se quiera, que se debata, que se lo que quiera. Pero si no hay el material humano para hacerlo, no pasa nada. No, no pasa nada. O sea, la gente que llega a la asamblea tiene un problema, no de legitimidad, porque llegan con voto popular, pero el problema que arrastran tiene que ver con una etapa anterior, una etapa normativa e institucional, las reglas del juego político que había mencionado hace un momento. Entonces, ahí está el origen del problema. Lo otro, la ley orgánica, tiene sus defectos, por supuesto, pero me parece que es una cuestión subsidiaria a los problemas de fondo que tiene el país. Había mencionado uno respecto a la posibilidad de ser candidato sin ser afiliado a un partido político. Es un problema de fondo. Otro problema de fondo, los umbrales electorales, es decir, la implantación de un porcentaje mínimo de votos para que tu partido político pueda mantenerse en vigencia, en el Ecuador existen de forma formal, pero no se aplican nunca. Hay un caso, y hay que decir los nombres, Unidad Popular, por ejemplo, el anterior Movimiento Popular Democrático, no tiene representación legislativa hace al menos una década. Y Mauricio, que está más al día con esos datos, podrá corroborar esto. Yo creo que es más de una década. Pero tiene registro electoral. O sea, ¿cómo se entiende eso? Tiene registro electoral. Y así otras organizaciones. Entonces, si no das esos cambios previamente, lo que viene en la legislatura va a ser más de lo mismo, aun cuando puedas, insisto, reformar la ley orgánica del Poder Legislativo. Doctor Mauricio Alarcón, a propósito de lo que señala el doctor Santiago Basabe, ¿cómo mejorar la representación a fin de que haya dignidad en la representación por un lado y aporte en la Asamblea? Miguel, el problema de fondo está en los partidos y los movimientos políticos. Yo quisiera acá, con Santiago, seguramente con Raúl, decir que bueno que seamos tan democráticos, que tengamos más de 250 organizaciones políticas, pero reales, pues,
fundamentadas en lo que dice el Código de la Democracia, con militancia activa. Pero regresa a ver lo que ha pasado en las elecciones presidenciales de 2021. Partidos que en teoría tienen 200.000 afiliados, candidatos a la presidencia que terminan teniendo 18.000, 19.000 votos, ni siquiera su militancia les vota. ¿De qué estamos hablando? Partidos y movimientos de papel, sin ideología, sin plan de gobierno, sin gente que en realidad responda a principios, sino que simplemente responde a coyunturas. Mientras ese tema de fondo no sea solucionado, la calidad de la representación va a ser la que estamos viendo. Yo soy dueño de un partido, de un movimiento que además me resulta un negocio rentable. Recibo recursos si es que cumplo con ciertos requisitos, contantes y sonantes. Recibo otros tantos a través del Fondo de Promoción Electoral para pautar en medios de comunicación. Y pues fácil me paro en la esquina y pues por ahí pasó el doctor Panchito y al doctor Panchito le digo, mire, ¿quiere usted ser candidato? O la doctora Lucía quiere ser candidata, su ideología no importa, su plan de gobierno tampoco, ¿qué piensa, qué quiere, qué dice, qué hace? No, no, tranquila, usted solo venga, que además y en suerte le terminan eligiendo, negociamos con el gobierno de turno o con la oposición, cualquier cosa porque nuestros votos van a contar. Ese problema es el que tiene que ser solucionado, el de los partidos y los movimientos políticos, cuyas fallas que hoy estamos viviendo, además, tienen su origen en el perverso sistema de funcionamiento de la política de la Constitución de Montecristi. Es decir, doctor Mauricio Alarcón, si no se soluciona la causa, digamos, mejorar la representación, mejorar las organizaciones políticas en el país, el efecto de esto será la calidad de asambleístas que se tienen. Pero por supuesto, y el problema se repetirá, Miguel, una y otra vez. ¿Cómo puede ser posible que para las elecciones de febrero tengamos candidatos a la Asamblea que han militado en 4 organizaciones políticas durante el último año y medio? 4. ¿Cómo puede ser posible que después aparezcan en medios de comunicación diciendo que no, pues son eclécticos, humanistas, de centro, espirituales y holísticos para no responder a un aspecto ideológico? Por favor, la ideología cuenta. No es que aquí a la gente las ideas no le importan. Queremos soluciones prácticas, sí, pero sobre la base de ideas. Las ideas importan. Así es que si votamos por camiseteros, no esperemos resultados distintos. A la asamblea no llegaron los 137 ni llegarán los 151 en un platillo volador por obra y gracia del Espíritu Santo o por un milagro de transfiguración. Van a estar ahí porque son nuestros votos los que los ponen. Así es que aprendamos a elegir bien, que mejorar la calidad de la representación, si bien se origina en los partidos y movimientos, pasa por una responsabilidad ciudadana. Mauricio, ¿y cómo entender lo que decía el doctor Santiago Basabe, que hay organizaciones políticas que no han llegado a la Asamblea durante años y siguen allí esas organizaciones sin Mira, respaldo popular? porque hay muchas cosas, Miguel. Las benditas alianzas juegan su parte. Y mira que nosotros acá probablemente estamos con Santiago pendientes de nuestros candidatos en la provincia de Pichincha, pero no nos damos cuenta de esas alianzas de 6, de 7 organizaciones políticas en provincias amazónicas, donde tú recibes la alianza Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, Pachacuti, Unidad Popular y 4 movimientos locales que ponen a un representante en la asamblea que a la primera de basto se pegue el camisetazo, pero que ya les permitió sobrevivir porque yo también alcancé una curul, ¿no? Entonces cumplí con los requisitos y manténganme vivo. La ley es clara y yo creo que sobre todo no necesitamos reformar el Código de la Democracia una vez más, sino aplicar la normativa. En Ecuador no es un problema de crear leyes o de reformarlas, principalmente es de aplicarlas. Licenciado Raúl Proaño, ¿cómo lograr una mejor representación, por un lado, en la Asamblea Nacional y por otro, ir a la causa más que el efecto de lo que se tiene en la representación legislativa, sino en rescatar a verdaderas organizaciones políticas del país que tengan una muy buena representación? Bueno, coincido con todos los aspectos fundamentales de Santiago y de Mauricio, eso en principio. Y respondiendo a su pregunta, señalo que la clave está en que en la Asamblea y en todo el Estado y todos los actores políticos se conciben ahora como funcionarios públicos. Entonces,
¿Cómo mejorar la representatividad si todos son funcionarios públicos? Entonces ahí refresco otra idea significativa del año 2006-2007 para la preconstituyente de ese año, y es que la función legislativa no tiene que constituirse con comisiones, porque quien les comisiona no es el pueblo, sino que es la mayoría que son adversarios al comisionado. No lo comisiona ni sus electores ni la organización a la que pertenece. Entonces, en lugar de comisiones, la propuesta es que se constituyan, a nivel de norma suprema, consejos de Estado, y que la función legislativa tenga miembros de ese consejo legislativo electos por votación popular universal, pero también representantes del mercado y de la sociedad civil. Y ahí hay que quitar las telarañas respecto de los senadores funcionales de otros tiempos. No, todos llegan por voto directo de su respectivo ámbito de representación, sobre la base del concepto Consejo de Estado. A eso hay que añadir que para mejorar la representatividad de los asambleístas, la unidad de técnica legislativa no puede ser un adorno. Inicialmente se la propuso desde el 98, se constituyó en el 2000 y 2002, pero sin representantes de elección popular, es decir, por profesionales o miembros de la mayoría dominante del momento, y los informes de esa unidad de técnica legislativa no son vinculantes. Entonces, esa comisión tiene que constituirse con miembros de voto popular, salidos de un banco de elegibles. Y esto se relaciona con la propuesta actual de cambiar los requisitos para ser asambleístas. El principal requisito de estar en goce de los derechos de ciudadanía tiene que primar sobre otros requisitos, y por lo tanto son los procedimientos de selección, que a lo interno de las organizaciones civiles, mercantiles y políticas se haga la evaluación de los candidatos. El ejemplo más reciente es el candidato Jan Topi, que acaba de deslindarse de contratos con el Estado, y no hay forma de demostrar que políticamente todavía tiene intereses en conflicto. ¿Dónde hacer el filtro correspondiente? En las elecciones primarias y otra vez en las fortalezas de los partidos, que pueden tener equipos de trabajo en los distintos frentes, en este caso en la función electoral, para impugnar las candidaturas. Y no va a haber organizaciones con esa capacidad, o sea, no tienen ni posibilidad de hacer una campaña fuerte, peor, el control electoral simultáneamente y la oposición a los adversarios del caso. ¿Por qué no hay? Porque el trabajo intelectual de la producción legislativa no se valora. Hay una interpretación errada respecto de los derechos de autor. Las leyes no son materia de apropiación particular, pero todos los estudios y proyectos de ley tienen costos, implican un grado de originalidad, y si no es originalidad, de pertinencia al sistema jurídico. Y esto está desvalorizado. Las leyes de consultoría también fueron eliminadas, y por lo tanto los mecanismos profesionales de participación tanto en la elaboración de la ley cuanto en el contenido de las alianzas y de los programas de gobierno que se inscriben están ausentes de los equipos tecnopolíticos capacitados. Entonces, ¿cómo mejorar la representación? Atendiendo a estos factores en una nueva ley. No se señala que la legislación es el único factor, solo que es la que da coherencia y permite expresar la visión completa del derecho y de la política. El licenciado Raúl Proaño, usted decía que la unidad técnica legislativa debiera ser integrada por gente competente y que conozca, pero si no mejora la representación, van a seguir integrándose a esa unidad técnica legislativa quienes son elegidos, no tienen ninguna representación, ningún conocimiento en materia legislativa y van a esa unidad, o sea, no se gana nada. Por eso tiene que ser una combinación de miembros electos por voto popular y otros por colegios electorales. Pero en la parte normativa, los informes tienen que ser vinculantes. Observen parte de las normas vigentes ahora.
un nuevo proyecto de ley primero es calificado por el CAL en base a propios caprichos y conveniencias, es decir, sin ningún informe previo, solo las conveniencias de la mayoría del Consejo Administrativo de la legislatura. En esa instancia no interviene la unidad de técnica legislativa, que sería la que debe aportar con todos los estudios de impacto jurídico, impacto socioeconómico y el impacto en la estructura de las leyes. Luego de aprobado un proyecto en el CAL, hay 45 días para que la comisión presente su informe y por obligación los primeros 15 días deben recibir observaciones ciudadanas. Pero en esa fase no hay decisiones tomadas y por lo tanto se está abusando de la nobleza de la ciudadanía que hace observaciones antes de que haya decisiones tomadas, cuando los proyectos son gelatinosos. La intencionalidad política es firme y está oculta. Y después de esos 15 días, no hay garantías de dar seguimiento a un grupo ciudadano ni a una organización política que le interese ese proyecto de ley. Entonces, vuelvo a la raíz. La composición de la unidad de técnica legislativa con legisladores, el informe vinculante y un cronograma distinto en la aprobación de la ley. Como decir, un primer debate en el CAL, con informes de la unidad técnica legislativa, luego el primer debate que también sean votaciones de la parte y de la fase pertinente, porque aquí perdura un error de cultura política, considerar que el primer debate es intrascendente y en el segundo debate el ponente no debe tener atribuciones para seleccionar cuáles observaciones incorpora, sino que las que no incorpora tienen que ser sometidas a votación. Mire usted todo una serie de hitos de procedimiento parlamentario que garantice los tres principios de representación, de información y de igualdad política en la función legislativa. Doctor Santiago Basabe, se impone en la agenda político-legislativa a los intereses de los ciudadanos cuando se construye una ley. O sea, parcialmente pasa eso, ¿no? Parcialmente pasa eso. Una idea que me parece en el país no la hemos posicionado bien todavía y que es una obviedad para las personas que están más cercanas a la vida política, no para todos, es que un partido político representa a una parte de la sociedad, no a todos. O sea, es imposible legislar para el bien de todos en cualquier país del mundo. Es imposible. Hay partidos que tienen un tipo de orientación y un tipo de electorado y tratarán de legislar en temas relacionados con el origen de sus votantes. Hay otros partidos que tienen otra orientación en términos ideológicos y tienen otro tipo de votantes y tratarán de hacer leyes que en alguna medida se acerquen a sus votantes. Eso es parte de la democracia. El problema viene cuando, Mauricio lo había mencionado hace un momento, cuando la gente que llega allá no es ni de un partido ni de otro. En general no saben de quién son, salvo de la corrupción, ¿no? O sea, de vender el voto a cambio de espacios de poder en el Ejecutivo para de ahí generar corrupción. Entonces, si es que no hay esa orientación política e ideológica previamente en quienes llegan a la Asamblea, como ahora no la hay, pero en el país en algún momento sí la tuvo, yo creo que sí la tuvo, no fue una cosa maravillosa ni absolutamente destacable, pero algo había. Lo que se legisla básicamente es en función de coyunturas, de lo que permite tener una mejor imagen de la asamblea, se menciona el tema de las condecoraciones, por ejemplo, de lo que es parte de la coyuntura económica, se acaba de aprobar esta famosa ley de los apagones, y con eso obviamente los apagones se acabaron. O sea, salió la ley y ya los apagones terminaron y el país está perfecto. Entonces, evidentemente es un sarcasmo. Pero en general lo que sucede es eso, ¿no? Es un producir normas sin una orientación política, ideológica que conduzca a las normas.
Toda ley tiene o debería tener una carga ideológica, es parte de la vida política. Pero si quienes tienen que hacer las leyes no tienen una elemental criterio sobre eso, tienes lo que desafortunadamente tenemos. Doctor Mauricio Alarcón, esto que señalaba el doctor Santiago Basabe, se sigue imponiendo una agenda político-electoral sobre las grandes necesidades que tiene el país. El ejemplo claro de la ley No Más Apagones, como si con ello solucionaban la crisis, hecho que quedó en evidencia de que no es así. Pero bueno, las leyes por arte de magia no solucionan los problemas. Las Ujú. leyes, Miguel, son instrumentos para que mediante una buena gestión pública se puedan alcanzar resultados. El que cree que porque se aporta un artículo, se lo nutre a través del debate y entra en vigencia después de las votaciones por publicación en el registro oficial y se arregla todo, está totalmente equivocado. Pues deberíamos como país ser Suiza por la gran cantidad de leyes que tenemos, por todas las disposiciones que se hacen, se deshacen, se componen y se rehacen en nuestro país, ¿no? Y ni qué decir, y retomo el tema, si los problemas se solucionan por exhortos y por resoluciones, ¿no? La Asamblea exhorta, exhorta, resuelve y vuelve a exhortar. Los problemas siguen ahí. Yo creo que acá hay que actuar con sensatez. De nuevo, un tema a resolver es la calidad, no la cantidad. Y no me refiero solo al número de leyes, sino también al número de legisladores. Yo creo que acá hay que empezar a atacar los problemas de fondo como corresponde y no quedarnos simplemente en la superficie. Una asamblea no es buena porque aprueba más leyes. Una asamblea es buena porque representa bien al pueblo ecuatoriano porque se convierte efectivamente en la primera función o el primer poder del Estado y porque legisla desde lo ideológico, por supuesto, para atender las prioridades que están establecidas como país. Pero si los proyectos de ley van a estar para beneficiar a grupúsculos de poder, a los caudillos de sus organizaciones políticas o hasta a los propios legisladores, como ya se han dado algunos casos, pues simplemente vamos a tener una asamblea que ni siquiera llega a representarse a sí misma, mucho menos a los ecuatorianos. El reto que tenemos por delante, Miguel, es muy grande. Doctor Alarcón, si bien el número no garantiza ni en la aprobación de leyes, ni en los que integran la Asamblea Nacional, ahora va a subir de 137 a 151 por el tema poblacional. ¿Cuánto gana el país con eso? La verdad, Miguel, no ganamos nada, porque yo quisiera de nuevo decir que tengo 151 legisladores que efectivamente nos representan, que son incluso conocidos por sus mandantes, que rinden cuentas de forma permanente sobre cómo votaron, por qué lo hicieron y qué insumos utilizaron para tomar una decisión. Pero si ni siquiera nosotros sabemos los nombres de los 137 o de los 151, estamos frente a un problema serio de crisis de representatividad, ¿no? De nuevo, hay mucho trabajo por hacer, Miguel. Esto, y hay que decirlo, no se soluciona con una asamblea de 60. Hay gente que dice, reduzcamos la asamblea, que tenga 60, que tenga 50, que tenga 40, que tenga dos cámaras en lugar de una. Si tenemos la misma basura de partidos y movimientos políticos haciendo de las suyas en los periodos electorales, tendremos 60 malos legisladores. Tenemos 60 o 70 o 80 malos representantes. Hay que atacar el problema de fondo. Yo creo que sí hay que pensar de forma responsable y con un debate muy serio en la necesidad de depurar el sistema de organizaciones políticas, no basado en lo que dice incluso el Código de la Democracia, sino también en cuestiones de sentido común, como si un partido o movimiento que dice tener 200,000 afiliados o adherentes no saca ni el 10% de votación de sus afiliados y adherentes, debería automáticamente desaparecer. No, para burlas, creo que están bien los shows de stand-up comedy o las obras cómicas en los teatros, no en los partidos y movimientos a los que además nosotros desfinanciamos su vida, su existencia y sus campañas. ¿Y cómo depurar, doctor Alarcón, este Mira, sistema yo de creo, organizaciones políticas? Miguel, han perdido oportunidades valiosas, aunque muchos alaben la propuesta de consulta popular del entonces presidente Guillermo Lasso, tenía falencias de fondo respecto al tema de depuración, no atacaba el problema de fondo. Yo creo que aquí sí tenemos que ir en línea con lo que significa
probablemente una consulta popular en la que nosotros facultemos, más allá de lo que ya está establecido en el Código de la Democracia, una auditoría real sobre los afiliados y adherentes que son ficciones. Tenemos 270 organizaciones políticas, ¿para qué? ¿Para un universo de 50 millones de ecuatorianos? No, señores. Si los que tenemos posibilidades de elegir y ser elegidos somos, ¿qué? ¿13? Pues ni siquiera los números de matemática simple cuadran, Miguel. Así es que esperemos que quien venga en ejercicio de la representación, sea ejecutivo o legislativo, le plantee al país una salida sensata mediante los procesos de consulta o de referendo, apuntando a solucionar el problema de fondo, no a quedar bien y aprovechar campañas o simplemente tratar de maquillar las cosas para autocalificarse como demócrata. Licenciado Raúl Proaño, ¿cómo depurar este sistema de organizaciones políticas para que mejore la representación y no vivamos lo que lo hacemos a diario? Continúo con otro aspecto de lo mencionado y que responde a su pregunta. Decía que la ley orgánica legislativa no regula las relaciones de las organizaciones políticas con la función legislativa. Todo el sistema político produce huérfanos sin representación, que luego hacen lo que se les ocurre sin tener ninguna entidad que les tome cuentas. Entonces, la ley orgánica legislativa, estoy exponiendo aspectos de doctrina, de programa político y de técnica legislativa para que se pondere en la importancia de lo que estoy expresando. Entonces, el vacío que existe en la actual ley orgánica legislativa es que debe haber un capítulo de la democracia interna y comunitaria de los partidos en relación con la asamblea. Porque si no, no hay vínculos, no hay puentes, no hay procedimientos que garanticen, por ejemplo, la resolución de un partido que sea tomada en cuenta por la función legislativa. Y aquí hay otro asidero doctrinal. Raúl, pero la democracia interna ha sido también un cuento, no ha funcionado en las organizaciones políticas. Pero es porque, ¿para qué sirve? O sea, los dueños de partidos no necesitan de democracia interna. 17 binomios, yo hago cuenta solo de 17 organizaciones, no de 200 o 300, 17 con atribuciones para presentar binomios presidenciales y que deben descalificarse tanto en la función electoral como en las urnas, algunas de estas. Y bueno, eso tiene que ver con cómo fomentar una política de alianzas desde la legislación. Insisto, legislación es la raíz de cualquier tipo de políticas de Estado. Si la legislación es defectuosa, entonces caben muchas interpretaciones de la ley y la política de Estado no surge ni perdura. Volviendo al punto, entonces la democracia interna no es necesaria para los dueños de partidos, pero he asociado en mi respuesta el concepto de democracia comunitaria. ¿Por qué? Porque cada organización es una comunidad política. Y esa comunidad política ahora es de derecho público no estatal. Y aquí es una materia descuidada por decenas de analistas del Ecuador. Si es el partido una organización de derecho público no estatal, sus resoluciones son fuente de derecho político. Y por lo tanto la función legislativa y otras funciones del Estado no pueden ignorar las resoluciones. Pero para eso tiene que haber democracia interna y comunitaria para que se generen resoluciones válidas y participación real. Tiene que ver con profesionalización de la política, con la valoración del trabajo intelectual, con el financiamiento de los proyectos de ley y de otras políticas públicas. Y ahí tenemos otra traba en la normativa constitucional que dice que está prohibido el trabajo sin remuneración, menos el trabajo de vedurías, actividad a la que le desnaturalizaron, convirtiéndole en inspectoría de funciones públicas realizadas de manera gratuita. La veeduría no necesita más que cumplir las normas y los procedimientos vigentes con equipos de veedores que se inscriben al inicio de un proceso.
No puede exigirse que haya un coordinador de veedores si estos grupos provienen de distintas vertientes. Igual tiene que desaparecer la discriminación negativa que existe entre ciudadanos y entre políticos. La legislación correísta creó y destacó y reforzó, blindó a una clase política. Y los ciudadanos no son de segunda, son de miles de categorías intrascendentes para la toma de decisiones. Por eso son carne de cañón, son rebaños reclutables y despostables. Doctor Santiago Basabe, ¿por dónde empezar este proceso de depuración del sistema político que permita ir perfeccionando, adecuando a una realidad? O sea, creo que por dónde empezar se sabe. El problema es que no se va a empezar. O sea, todo lo que los diagnósticos que se han planteado aquí, que son reales, de cara a una reforma, no se van a dar. O sea, perdón que sea un poco pesimista, no se van a dar. No se van a dar. Porque quienes tienen que hacerlo son los actores políticos que se están beneficiando de la forma de ser política ahora. O sea, son los asambleístas los que tienen que promover reformas normativas, son los actores políticos los que tienen que promover reformas a nivel constitucional. Entonces eso no va a pasar. El ¿Y país la va a seguir. iniciativa ciudadana? ¿Ante quién? Ante la legislatura. No, no, no va a pasar. El país no ha tenido una sola consulta popular por iniciativa ciudadana, por varias razones. Unas relacionadas con tiempo, con recursos económicos, y otra que es muy triste decirlo, y es que no hay ciudadanos en el país. Mejor, hay pocos ciudadanos. Hay 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, pero ciudadanos, gente que esté consciente de derechos y obligaciones, es una cantidad mínima. Es una cantidad mínima. Si a eso sumas que las universidades en general tienen un papel absolutamente pasivo, entonces los esfuerzos importantes, pero aislados de organizaciones como la que representa Mauricio, como el trabajo que hace Raúl, no alcanzan. No alcanzan realmente para presionar y movilizar a los actores políticos. Para que la audiencia vincule esto, yo no he escuchado un solo partido político, un solo actor político que hable de estos temas que estamos discutiendo. Ninguno, porque no les interesa. ¿Cómo les va a interesar? Pues si se pierde la corrupción, pues se pierden los recursos ganados ilegítimamente, de ninguna manera. Entonces, yo creo que es un panorama desolador, sin mayores oportunidades, al menos en el corto plazo, hasta que nos llegue otra crisis como la del 2007 o las crisis políticas que tuvimos anteriormente, llegue alguien que le dé la vuelta al país y ahí eventualmente quizás se pueda pensar en algún actor político que tenga la mentalidad abierta para generar este tipo de cambios. Doctor Mauricio Alarcón, en ese hilo conductor, ¿habría que esperar una nueva crisis para que cambie este sistema político perverso? Si bien las crisis representan grandes oportunidades, Miguel, no podemos esperar que esta sea la única salida, ¿no? Yo no creo que debamos topar fondo, nunca lo hemos hecho, siempre hemos sabido salir a flote. Creo que este es un país que además flota exitosamente a pesar de las adversidades y creo que detectado el tema de fondo, el problema a erradicar, tenemos que actuar de forma inmediata. Creo que hay buenos representantes, pocos, pero los hay. Creo que hay gente en el sector público dispuesta a hacer una buena gestión pública pensada en los ciudadanos. Serán pocos, pero los hay. Habemos, como ya lo dijo Santiago, sectores de sociedad civil, de academia, comprometidos con la transparencia, con el Estado de Derecho y con la democracia, queriendo hacer cosas. Así es que ya empecemos a activarnos, empecemos a trabajar en el tema. Yo creo que los esfuerzos que muchos hemos hecho han sido buenos, sí, pero insuficientes para lo que tenemos acá. Y ojalá podamos, insisto, arrimar el hombro y trabajar de forma conjunta esto, ¿no? Yo no quisiera esperar a que haya un estallido social, porque ya sabemos que además en esas crisis
por llamarlas de esa forma, es cuando aparecen personajes que pescan a río revuelto y terminan incluso convirtiéndose en presidentes de la República, creando trajes a la medida que después nos pasan facturas como las que tenemos ahora y convirtiéndose en caudillos inmortales que lo único que buscan es el poder para sí mismo, ni siquiera para los propios adulones que les rodean. Doctor Mauricio Alarcón, y la iniciativa popular, bien recordaba Santiago Basabe, qué ha ocurrido en el país. Recuerdo la propuesta que hiciera el finado doctor Julio César Trujillo Vázquez, que luego asumieron el doctor Pablo Dávila, el doctor Hernán Pérez Luz, que al final chocó con la Asamblea y finalmente quedó en nada. Sin duda, y mira que esas iniciativas van por una vía, la de plantear un cambio específico de la Constitución y poner, pues, en definitiva, la decisión final en manos de la Asamblea, pero aunque hay salidas un poco más difíciles, probablemente hay que organizarnos e intentarlas. Mira, el problema de fondo radica en la Constitución y la salida, aunque a algunos les genere escozor el término, es un proceso de cambio profundo. Yo no quiero llamarle Asamblea Constituyente, creo que lo óptimo es llamarlo Asamblea Constitucional. No necesitamos la Constitución 20 o la Constitución 21, necesitamos corregir aspectos de fondo de la institucionalidad en la Constitución vigente. Y para ello, los ciudadanos también tenemos la posibilidad de hacerlo, aunque el requisito es un poco más exigente y por ende un poco más difícil. Estamos hablando de cerca de 2 millones de firmas. Creo que al menos podríamos pensar en intentarlo. De esta forma, somos nosotros los que ponemos las reglas de juego, somos nosotros los que limitamos el ejercicio al poder y somos nosotros los que conducimos el proceso, sin dejarlo en manos de los políticos que precisamente son quienes desde sus partidos y movimientos han hecho que perdamos confianza en sus actos. Licenciado Raúl Proaño, ¿cómo enfrentar este sistema perverso y por dónde puede ser la iniciativa popular que no ha dado cabida en el país y no ha dado sus frutos? La iniciativa popular normativa también se puede ejercer con un método jurisprudente. Esto significa con casos que se plantean al Tribunal Contencioso Electoral y a la Corte Constitucional, en el sentido de depurar ciertas normas que son un enjambre de consecuencias adversas. A partir de 2 ejemplos ilustro esta idea. La iniciativa posterior a la sugerencia de Julio César Trujillo respecto de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana chocó en la Asamblea por el exceso de atribuciones de la presidencia de esa comisión. Por lo tanto, ahí tenemos un dato. La función legislativa no puede ser regulada con un sistema presidencial, sino con un sistema parlamentario. Segundo, se violó el principio de igualdad. Se recogieron 300,000 firmas, que son muchos más votos que los asambleístas que negaron el procedimiento. Ese caso, entonces, necesita de otro tipo de garantías, como se mencioné antes, la constitución de consejos de Estado y otro cronograma de debates de las leyes y resoluciones. El otro ejemplo es el estallido de 2017, después de lo cual aproximadamente 250 delincuentes recibieron amnistía. ¿Dónde está amparado esto? En el artículo 101 de la Ley Orgánica, que dice que resuelta la amnistía no podrán ejercerse acciones penales o en contra de los delitos que estaban cometidos. Y si hubiera habido sentencia, dice el mismo artículo 101, la sentencia se entenderá como no impuesta. Entonces aquí hay 2 elementos a sacar a la luz. Resuelta la amnistía, no caben acciones penales. Esa parte es razonable. Pero si ha habido sentencias sobre ciertos delitos, está esa ley invadiendo la autonomía de la función judicial y desconociendo los recursos de revisión y extraordinario de protección. Ese es un ejemplo para sancionar a quienes ahora, después de la amnistía, son candidatos.
después de la muerte cruzada son candidatos, después de una y otra cosa son dueños de los partidos y presentan 10 candidatos correístas sin poder, sin que la ciudadanía organizada ni otros sectores sociales podamos tener recursos eficaces para cambiar esa realidad. Bueno, ahí están unos ejemplos. En el sistema electoral igual hay incongruencias. Cierto tipo de recursos contenciosos electorales deben tener otros plazos. Significa, deben fluir la posibilidad de que se revise la constitucionalidad de la ley electoral en sede constitucional y que, por lo tanto, la preclusión de ciertas fases no opere, que los fraudes no se consoliden, que aunque sea después se desconozca. Y ahí tenemos el siguiente ejemplo. Está en curso una solicitud de revocatoria del mandato al alcalde por infracciones electorales. En ese enfoque de derecho electoral debe ser restituido. En otro enfoque de estabilidad del gobierno, de seguridad de la ciudad, tal vez no. Pero no se puede, es decir, por una conveniencia menor, impedir que se desarrollen otras áreas de la vida social y política. Finalmente, con el ejemplo de la amnistía, el artículo 101 no tenía que ser aprobado tal cual está, y lo cual nos remite otra vez al comienzo de mis exposiciones. La unidad de técnica legislativa tiene que tener atribuciones para hacer alertas de constitucionalidad. Y no es que pueden negarle un criterio técnico jurídico por capricho. Y entonces, si esa unidad de técnica legislativa que debe garantizar la coherencia de la codificación, pasamos al enfoque ya de la teoría de sistemas en el cambio de cultura política. Cada norma debería tener un número unívoco para identificar. Y ahora los sistemas electrónicos permiten evaluar el impacto. Simplificando, cada norma debería estar en una hoja electrónica. Insisto, estoy simplificando para que se entienda que cuando se cambia un casillero de una hoja electrónica, los efectos se pueden observar en el resto de columnas y de filas. Entonces, esto nos remite a un sistema de codificación. Informo de otra curiosidad. La ley orgánica de 2009 arrasó con lo que era el archivo biblioteca de la función legislativa y la clave de legislación que se hizo por 50 años, sin que haya rescate de ese trabajo realizado. Por lo tanto, era el cambio de tecnologías, de una tecnología manual para elaborar la clave legislativa a un sistema informatizado, pero que como sistema informático no es conocido ni debatido, y ahora el acceso a la información de las plataformas electrónicas están protegidas por secreto y derechos de autor. Y por lo tanto se está incumpliendo, si no hay garantías, que a través de la ley de acceso a la información pública se pueda hacer auditoría de sistemas, no solo el sistema electoral, sino todos los otros sistemas. El ejemplo reciente es la emisión de placas y revisiones en la Agencia Nacional de Tránsito. Los sistemas informáticos obligan a otro enfoque del debate político y legislativo. En definitiva, doctor Santiago Basabe, para cambiar esto hay que partir por un cambio en la Constitución vigente desde 2008. Hay que hacer varios cambios, algunos a nivel constitucional, otros a nivel legal. No necesariamente es solamente en la Constitución. Sí hay cosas que tienen que cambiarse en la Constitución y quizás el mecanismo es el que planteaba Mauricio, porque si hacemos otra Constitución seguramente será peor que esta, o tendrá más defectos que esta. Eh, Ese es el camino, el problema es quién hace eso, ya habíamos mencionado eso, los actores políticos no les interesa mucho, pero tratando de ver una solución real, yo creo que aquí también se han planteado varias cosas, ¿no? Es necesario vincular a diferentes actores, diferentes sectores sociales que tienen interés y que no tienen un interés político partidista al momento, que sí tienen una posición ideológica, evidentemente que sí,
porque no solo tiene una ideología la gente que está vinculada a la vida proselitista, todas las personas tenemos una posición. Y yo creo que ese llamado que hace Mauricio es muy interesante. Ojalá podamos empezar a articular inicialmente espacios de diálogo, de conversación de cara a presionar y a poner contra la pared a esta cantidad cada vez más grande de cuasi delincuentes que hacen vida política en el país, cuando no delincuentes. Es bien triste decir esto, pero es la verdad. O sea, el país está plagado de delincuentes que están metidos en la Asamblea Nacional. Está plagado. La gente honesta cada vez es menos y a las personas que tenemos interés en que este país pueda ser más vivible para las futuras generaciones, me parece que ahí hay un reto en empezar a discutir, en ver los mecanismos, las estrategias, por dónde acceder de mejor forma de cara a una reforma importante del sistema político. Doctor Mauricio Alarcón, habría que empezar entonces parte de las reformas a esta estructura política del país con la Constitución. Sin duda, la Constitución es el punto de partida. Contiene las reglas de juego principales para una sociedad, el catálogo de derechos, la forma en la que van a funcionar las instituciones, los sistemas de garantías de las instituciones respecto de los derechos. No es simplemente una norma de adorno o que suena bonita por el nombre de Constitución. Si la norma de origen está mal, incluso la legislación secundaria puede tener errores y horrores. Es por ello que no es esta, por supuesto, ni la salida perfecta ni la salida única, pero es una de las salidas que tenemos que considerar. Más aún, si en este país las 20 constituciones que hemos tenido simplemente han sido trajes a la medida de los mandatarios de turno. La intervención, bien sea a través de procesos constituyentes, la propia asamblea o congreso o iniciativas de otro tipo, han tenido muy poco de representación de la ciudadanía. Así es que creo que hay que empezar, como lo dije, a debatir de forma responsable y seria qué viene ahora, cuando los problemas de fondo están identificados. Hoy hemos topado el tema de los partidos, pero yo te digo, Miguel, ¿cómo sacas al nefasto Consejo de Participación Ciudadana si no es con una reforma de este tipo a partir de una asamblea? ¿Cómo cambias el tema de la justicia si lo que hace que el Consejo de la Judicatura actúe de esta forma, si los concursos para designación de autoridades están en la Constitución? El problema está en la norma madre. Acá no arreglamos mucho por un reglamento. Si bien es cierto, nos preocupa pues el Consejo de Participación Ciudadana haciendo el reglamento para el nuevo concurso para la fiscal o el fiscal. El problema de fondo está en la Constitución. Podemos tener los mejores reglamentos que por algo pues los habilidosos corruptos acuden al sistema de garantías para torpedear concursos públicos, ¿no? Acciones de protección, acciones de habeas corpus, ahora hasta acciones de habeas data de forma abusiva. Ahí tú tienes el ejemplo de que, de nuevo, el problema principal, por desgracia, radica en nuestra norma suprema. El licenciado Raúl Proaño, este tema de las reformas en la representación y en el sistema político, ¿habrá que partir por los cambios en la Constitución? Los cambios simultáneos en tres ámbitos: en el modelo de organización política, en el financiamiento de la política y en las fórmulas de adjudicación de escaños. Esos tres factores tienen que modificarse simultáneamente. Entonces, en el modelo de organización política tienen que ser partidos nacionales con democracia interna y democracia comunitaria en los términos que he esbozado. El financiamiento de la política tiene que quitarse el monto actual para el gasto electoral, porque es irrealista. Obliga a que gasten e inviertan en política con doble y triple contabilidad. Es decir, es un autoengaño al país. Y las fórmulas de adjudicación de escaños, la única que es constitucional, que garantiza el voto directo y personal, se llama de cocientes naturales. Hay que equilibrar este concepto porque ahora hay 5 grandes bloques en la Asamblea. Con la fórmula de escaños pueden haber 10 o 12, pero con los complementos normativos, ningún bloque ni ninguna alianza puede tomar resoluciones en contra o de la ley o del derecho de igualdad
de los otros actores políticos. Luego, pues coincido, por lo tanto, que no una constituyente ahora y desde hace 15 años no, porque no están garantizados ni el sistema electoral ni el financiamiento adecuado de la política. Y por lo tanto, las palabras de esta última temporada constitucional se llama bloque de constitucionalidad. Las reformas tienen que hacerse bloque por bloque. Entonces ahí es la necesidad de confluencia de la academia, las organizaciones civiles y las organizaciones políticas para delimitar qué es cada bloque de constitucionalidad y qué partes se cambian, con un enfoque de teoría de sistemas. Ya no es la teoría general del derecho, no es derecho constitucional a secas, sino sistemas complejos para gobernar la sociedad. Muchas gracias por aportar en este debate sobre la necesidad de cambios en el sistema político para mejorar su representación y que no sea, como se ha dicho en el programa, la basura que hoy se tiene, y con ello mejorar el trabajo legislativo y de fiscalización y en general de representación, que hoy evidencia mediocridad política y el juego de intereses de sus actores. Muchas gracias por participar el doctor Santiago Basabe, analista y académico, el doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y del Observatorio Legislativo, y el licenciado Raúl Proaño, veedor ciudadano. Muchas gracias, muy buen día. Buenos días, muchas gracias. Gracias, un buen día. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, y a los miles de seguidores les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.